vez han sentido tanto calor que no logran ni siquiera concentrarse y pensar en nada distinto del calor? En América Latina y el Caribe, millones de estudiantes viven esa realidad en el aula cada día. Hoy conversaremos con Soledad Voz, coautora del libro Educación a prueba de calor, una publicación que acaban de publicar el BID en la COP30. Hace un diagnóstico de este problema y de cómo podemos enfrentar esta situación. Soledad, muchas gracias por venir aquí al pupitre a hablar con nosotros. Claro, por supuesto. Bien, Soledad, estamos aquí a que 20 grados en el otoño, está fresco, pero hay escuelas que sienten mucho calor. ¿Cómo el calor realmente afecta al aprendizaje y por qué es tan importante hablar de este tema? Tal cual, Andrés. Mira, te voy a llevar a una escuela típica de América Latina, sobre todo en estas zonas donde hace mucho calor, muy tropicales. En América Latina tenemos muchos climas y los niños van a escuelas en toda esta variedad de climas en la región. Imagínate que estás en un aula donde hacen 30 grados de calor. En ese momento tú tienes que aprender matemáticas, ciencias y lectura. Imagínate que tú estás con ese calor tratando de prestar atención, de estar atento, escuchar lo que dice tu maestra, pero la verdad que el calor no permite que ese proceso de aprendizaje ocurra. Y la evidencia hoy en día es contundente. Cada día donde el alumno está en un aula que tiene más de 26.7 grados centígrados, alrededor de 27 grados centígrados, el aprendizaje empieza a decaer. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues el docente está tratando de enseñar en un aula donde el calor no le permite ser efectivo. Se aletarga, no puede concentrarse, la temperatura no le permite ser efectivo como docente. De otro lado tenemos a los estudiantes que están también tratando de prestar atención, concentrarse, pero el calor la verdad que no les permite prestar atención, no les permite entender los procesos y lo que les están tratando de enseñar. Entonces, al final del día lo que ocurre es que el proceso de aprendizaje y de enseñanza no se da y esos niños terminan perdiendo horas de aprendizaje. Y eso es lo que estamos viendo en la región. La literatura nos dice que esos días donde hay más de 26.7 grados de calor, el aprendizaje empieza a caer. Y además también estamos viendo que cuando hace mucho calor, muchas escuelas no pueden proveer ese confort térmico o hace un calor que el bienestar y la salud de los niños y de los docentes están en riesgo, entonces terminan cerrando la escuela. Entonces terminamos con situaciones donde hay menos horas de aprendizaje. Todo esto se combina y ¿qué termina pasando? Los niños dejan de aprender, pierden escolaridad y al final del día terminan su trayectoria escolar con menos años de aprendizaje. Entonces esto es una situación grave y preocupante para América Latina y el Caribe. Claro, además genera inequidades entre un niño que puede ir a una escuela bien equipada, donde puede estudiar en un ambiente bueno, y un niño que no tiene ese privilegio y tiene que enfrentarse a todos esos obstáculos. Tal cual, y mira, ahí es bien interesante porque nosotros lo que hicimos fue generar proyecciones climáticas a 50 años para ver qué iba a pasar con la temperatura en los próximos 50 años. Y lo que vimos es que gran parte de América Latina y el Caribe va a estar expuesta a olas de calor que son cada vez más frecuentes, más largas y más intensas, que son desviaciones de la temperatura típica de ciertas regiones. Y lo que encontramos es que en estas zonas que van a estar expuestas a este calor extremo, si además le agregamos la cantidad de escuelas, niños y docentes que van a estar en esas zonas y la capacidad que tienen esos sistemas educativos de proveer confort térmico, de adaptar a la educación a ese calor extremo, vemos que aproximadamente un 20% de escuelas de la región van a estar en estas zonas de calor extremo y sin capacidad de adaptar los espacios de enseñanza al confort térmico. Y aproximadamente el 16% de los docentes y los estudiantes también van a estar en esa situación. O sea que la situación en América Latina es preocupante y en los próximos 50 años va a ser aún más preocupante. Bueno, pero el tema también tiene soluciones, ¿no? Y entiendo que se pueden aplicar medidas que son costo efectivas y que están en nuestras manos y que podrían cambiar esa situación. Cuéntanos un poco en la publicación de ustedes qué recomiendan. Exactamente, o sea, la situación que yo les mencioné, si no hacemos nada, el 20% de las escuelas van a estar en esta situación, el 16% de los estudiantes van a estar expuestos a este calor extremo, pero sí tenemos soluciones. Y lo que encontramos es que la primera línea de defensa es la infraestructura. Y aquí tenemos varias estrategias. Tenemos estrategias pasivas, que son estrategias que permiten, por ejemplo, una ventilación mejor en el aula, que podamos pintar las paredes de colores claros para poder reflejar el calor,
techos que permitan reflejar nuevamente el calor, plantar árboles cerca de las escuelas para poder proveer sombra. Entonces son estrategias que no requieren altos costos, que también tienen un impacto ambiental bajo, pero que permiten que dentro del aula haya confort térmico, podamos bajar la temperatura. Ahora, hay ciertas zonas en América Latina que inclusive estas estrategias, porque el calor es tan extremo, no permiten generar condiciones térmicas dentro del aula menor a ese 27 grados que mencioné antes, ese 26.7. Entonces, en esos casos sí tenemos estrategias activas que le llamamos, o le llaman los arquitectos, que es ventiladores, el uso de aire acondicionado e inclusive algunas otras estrategias como techos altos que permiten que el calor se escape. Esas estrategias que son activas requieren electricidad o requieren energía y tienen cierto impacto ambiental si es que no las combinamos con paneles solares o con nuevas tecnologías que tenemos hoy en día para disminuir el impacto ambiental y el costo de estas estrategias. Ahora, la buena noticia es que nosotros hicimos un análisis donde analizamos los costos de estas estrategias versus los beneficios que tienen de generar mejor aprendizaje y mayores salarios a lo largo de la vida, y encontramos que todas estas estrategias son costo efectivas, o sea que los beneficios de estas estrategias en términos de aprendizajes y salarios a lo largo de la vida son mucho más altos que los costos de estas estrategias. Ahora, esa es la primera línea de estrategias, digamos, la infraestructura. Pero también tenemos otras que también pueden ayudar a generar condiciones de confort térmico en el aula. Una de ellas es flexibilizar el calendario escolar. Cuando hay días de calor extremo, podemos decidir cerrar la escuela y después agregarle días en otros momentos donde la temperatura es más adecuada. Entonces, flexibilizamos el calendario escolar, aseguramos que los niños tengan los días que requieren en el año escolar para poder aprender, pero lo pueden hacer en días donde el calor no es tan extremo. También cambiamos el horario escolar. Empezamos el horario escolar más temprano o lo hacemos hacia el final del día, donde las temperaturas suelen ser más bajas. Y cuando los días realmente son demasiado extremos de calor y ya realmente no podemos proveer condiciones con la infraestructura que tenemos, ni tampoco flexibilizar el calendario escolar, tenemos también la opción de aprender a distancia. Lo escucharon, es un problema urgente y todos tenemos que ser parte de la solución. El calor extremo no es solo quedarnos dormidos en el colegio, sino que tiene implicaciones de corto y de largo plazo en la vida de los niños y en el desarrollo de nuestros países. Así que los invitamos a leer Educación a prueba de calor, a descargarlo en este QR code, a leerlo y a empezar a implementar las soluciones que propone el libro. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Andrés.